Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 7. Repetimos nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Puede sentarse, hermano? Cada uno de los que estamos aquí sabemos que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar sí o sí al dolor, al sufrimiento. Usted me dirá quizás, yo he pasado por esa circunstancia, y es cierto, todos nosotros vamos a pasar por aquello. Quizás usted no ha pasado una prueba tan grande, un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido, pero de alguna manera u otra vamos a estar sometidos al dolor, al sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, el mundo está caído, el mundo es un lugar muy inhóspito para el cristiano, porque nuestro hogar está en el reino de los cielos. Entonces, toda relación interpersonal, toda relación social, cualquier interacción que podamos tener con el mundo va a ser totalmente inhóspita para el cristiano, porque está lleno del pecado. El pecado ha carcomido todo el corazón humano, y es por eso que cualquier sufrimiento que venga, cualquier dolor que venga a la tierra, a nuestras vidas, es producto de la separación que el hombre hizo en el comienzo de todo. El intento de independizarse del Dios vivo, del Dios santo, fue lo que abrió la puerta para que el sufrimiento entrase. Vemos que en el Génesis, por ejemplo, Adán tuvo que comenzar a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Ya hasta lo más mínimo fue cambiado y el sufrimiento fue el instrumento para tantas cosas, entre ellos ganarnos el pan. De modo que el sufrimiento está no solamente en el creyente, no solamente en el cristiano, sino que también en las personas que no han sido renacidas. Porque precisamente cualquier interacción en este mundo va a ser de dolor, de sufrimiento. Entonces vemos que la raíz del sufrimiento es el pecado original del hombre. De lo contrario estaríamos en el paraíso probablemente, estaríamos todos happy, todos felices, no habría ningún tipo de sentimiento negativo, sino que sería la felicidad máxima. Pero sabemos que eso no es así. La vida es un valle de lágrimas, con algunas luces, con algunos soles que podemos ver en el camino. Básicamente, nuestro regalo, nuestro galardón está arriba. Y esa es la primera idea, hermanos, que yo quisiera transmitirle el día de hoy. No busquemos la felicidad en esta tierra. No busquemos algo que nos llene de tal magnitud, de tal manera que no necesitemos nada más, porque eso jamás va a pasar. Porque el cristiano y todo ser humano está creado de manera tal que llegue a un inconformismo, que cuando adquiera tal cosa, cuando llegue a tal camino, entonces la pregunta siguiente va a ser, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Y eso en sí mismo es sufrimiento, es un sufrimiento constante del individuo. Y sobre todo aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, siempre van a estar deseando, siendo esclavos del deseo, queriendo alcanzar éxito, fama, lo lograrán muchos de ellos, pero va a llegar el momento en que van a continuamente estar sufriendo por su continuo deseo. No se llega a ninguna felicidad, a ninguna estabilidad, sino que
lo que podemos alcanzar es una estabilidad que en última instancia se adquiere a través del tesoro que tenemos nosotros, que es Jesús. No hay esperanza eterna más grande que nuestro Señor Jesús. Por eso que el cristiano, cuando atraviesa dolores, pruebas, la motivación interna más grande es tener a Jesús por una parte y tener una noción clara de que nuestra vida aquí es un paso simplemente y que lo que vamos a vivir en la otra eternidad va a ser verdaderamente la felicidad. Ahí no habrá llanto, no habrá dolor, usted no va a necesitar nada, no va a necesitar trabajar, no va a necesitar esforzarse para algo, va a estar disfrutando del amor de su Señor y de la felicidad suprema que no se puede encontrar aquí en la tierra. Entonces vemos que uno de los principales errores del creyente cristiano es creer porque tiene a Jesús en su corazón, necesariamente tiene que atravesar aquí una felicidad perpetua. Hay muchas personas y muchos falsos profetas que han tergiversado las Escrituras y nos han mostrado a un Dios que todo lo suple. Y sabemos que Dios nos suple, ¿verdad? A todos aquí nos ha suplido algo, nuestras necesidades. Pero aquí el tema es que solamente se ve como el Dios que suple, como un ser bueno, agradable, que no se enoja, que no toma el dolor como instrumento de edificación del cristiano. Y debemos entender que nuestro Dios nos ama tan profundamente que nos hace sufrir y tener dolores en esta tierra para su gloria y su honra. Ya vamos a ver por qué, pero esto es una pincelada. El Evangelio, tanto el Nuevo como el Antiguo, está plagado de sufrimientos. Es más, el apóstol Pablo nos invita continuamente, no solamente a disfrutar de las maravillas que ha hecho Jesús, que ha conquistado Jesús por nosotros, sino que también nos invita a participar del sufrimiento de nuestro Maestro. Acompáñeme conmigo en Filipenses 1:29, la palabra nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo creo que aquí todos creemos en nuestro Señor, ¿verdad? Pero no solamente estamos llamados a creer en Él, sino que también dice la palabra, que padezcáis por Él. Muchas veces no padecemos por Él y ya vamos a hablar de aquello, pero también estamos llamados a padecer por Él. No hay nada más glorioso que padecer por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos una sociedad que prontamente, si es que no, ya estamos en una persecución y siempre nuestra vida debe plantearse en esos términos. Que el mundo no es simpatizante del cristianismo. Usted tiene jefes cristianos, pero quizás otros no, y aquellos que no son cristianos siempre, de alguna manera, inconsciente o conscientemente, estarán en contra de la iglesia. Porque no existen más de dos señores. O es cristiano o es pertenencia de Satanás. Entonces no podemos esperar en un mundo caído nosotros que todo sea feliz y que no haya dolor y sufrimiento. Porque el príncipe del mundo es Satanás y él es enemigo de nuestras almas. Pero hermano, la invitación de Pablo no es para que nos pongamos temerosos de lo que vendrá, sino que nos gocemos cuando eso ocurra. No es que usted en este mensaje pueda estar como alerta o de alguna manera tener miedo a través de aquello, sino que es para que nos gocemos, porque el Señor no nos permitirá más de lo que podamos soportar. Él conoce a cada uno de nosotros, pero sí es un gozo poder padecer por nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Hermano, usted va a querer vivir en santidad, usted va a querer apartarse para Dios, usted va a sufrir. No solamente por aquellos que nos dañan, no solamente por aquellos que son enemigos del cristianismo, sino que también usted como hombre, usted como mujer, tiene un enemigo dentro que es usted mismo, que es su vieja naturaleza. Eso en sí mismo es un motivo de sufrimiento para el cristiano. Para el incrédulo no. ¿Por qué no? Porque no le interesa satisfacer todos los apetitos de la carne, pero al cristiano sí. Y muchas veces es vencido por el pecado. Y el cristiano verdadero se duele
se duele frente a fallar a Dios, frente a pecar con el Salvador. Ningún cristiano puede permanecer indolente absolutamente en toda su vida cristiana, de lo contrario no es cristiano. Porque el Espíritu que habita en nosotros es un arquitecto que va continuamente trabajando en nosotros. Y Él no permitirá ninguna suciedad por mucho tiempo, sino que a su tiempo Él pondrá su hacha también en nosotros para purificarnos. Y el cristiano, como le decía, está invitado a padecer por causa de Cristo. Hermanos, hay muchas ideologías, hay mucha filosofía que nos invitan de alguna manera a ser de ellos, pero no nos invitan a estar en contra de ellos. Hay muchas ideologías que estamos viendo hoy en día que son autoritarias, que cualquiera que se rebele contra aquello está totalmente sentenciado. Y probablemente esto sea mayor, no sé de qué manera la persecución puede venir, pero sabemos que de alguna manera siempre estamos en persecución. No sé lo que pueda ocurrir, pero hermano, estemos firmes en las promesas del Señor. Estemos firmes en que Él es más poderoso que cualquier otra artimaña del diablo. El sufrimiento está en todas las personas, como yo les decía, es producto del pecado. Y aún nuestro propio pecado puede hacer sufrir a otros, incluso dentro del rebaño de Cristo. Si bien es cierto, somos todos santos de Dios, todos escogidos, todos lavados por la sangre, pero habitamos en un mundo y en un cuerpo que está aún caído. Tenemos dos naturalezas y continuamente podemos fallar. Muchas veces nuestro pecado puede hacer sufrir al otro. Usted ha visto cristianos entre cristianos divorciarse, adulterio entre cristianos. Hay un constante sufrimiento aún dentro de los creyentes. O sea que debemos también entender que el sufrimiento puede venir por causas interpersonales que tienen que ver con nuestra propia maldad. Por otra parte, y en este mismo sentido más bien, alguien dijo por ahí, vivir con los santos en el cielo es una gran bendición, será una gran bendición. Pero vivir aquí es otra historia, ¿cierto? Continuamente estamos ahí teniendo que soportar y nosotros mismos también podemos llegar a ser muchas veces, provocar dolor en otras personas, aún seres cristianos como nosotros. Entonces, en este mundo caído también podemos esperar de nosotros fallar, de que otros fallen y que su propio pecado nos haga sufrir a nosotros. Eso es parte del sufrimiento. La vida en sí, esta vida material, vamos a sufrir, hermano. Ya vamos a hablar prontamente el motivo y el propósito del sufrimiento en el cristiano, en aquellos que hemos sido lavados por gracia. Algunos señalan que el dolor obviamente duele, ¿no es cierto? ¿Usted sabía eso? Me imagino que sí. ¿Alguna vez alguien ha sentido dolor? Me imagino que sí. Ahora bien, hay un dolor que es físico, ¿no es cierto? La hermana Gaby podría darnos cátedra. Yo sé, y con mucho respeto, sé que ella ha padecido mucho sufrimiento. Ha tenido que soportar operaciones, temas de accidentes, y ese es un dolor físico, sin duda. Y también podemos catalogar un dolor psíquico, emocional, como el abuso verbal, por ejemplo, como personas que han tenido que soportar abusos de todo tipo durante su niñez, cuando son más vulnerables, por ejemplo. Ese es un dolor. Se ha estudiado poderosamente cómo el abuso verbal activa las mismas estructuras cerebrales que el dolor físico. O sea, cuando uno ve eso en una imagen en neurociencias, por ejemplo, se ve que todas las estructuras que están incorporadas en el dolor físico son las mismas que se activan cuando alguien es agredido verbalmente. O sea, el dolor es igual, sea con un puñete, ¿no es cierto? O sea, con una agresión verbal. O sea, imagínense cuán poderosas son nuestras palabras. Entonces, cuando hablamos de dolor, también nos referimos no solamente a lo que conocemos, que es un dolor físico, sino que también a nivel emocional, por ejemplo. Y yo le decía esto de que Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Hay un filósofo que es Leibniz, que plantea que este es el mejor de los mundos posibles. O sea, ¿cuán absurdo es eso? O sea, no hay que ser un filósofo para darse cuenta que este no es el mejor de los mundos. Hay delincuencia, hay abusos de todo tipo, hay maldad, hay pecados por doquier.
Y la Biblia nos señala que este no es el mejor de los mundos posibles, sino que es el peor, de hecho. Y algunos plantean incluso en su prepotencia, ¿cómo puede un Dios tan bueno permitir el mal? ¿No es cierto? Y ahí la cuestión es, ¿por qué permite el bien un Dios tan bueno? Con alguien que se reveló tan poderosamente con su santidad, ¿por qué Dios permite aún así el bien dentro de una sociedad tan caída como la nuestra? Entonces, debemos entender, y ya para ir de lleno al mensaje, hermanos, la condición del dolor está relacionada con el pecado original del hombre. El sufrimiento viene a través de esa puerta. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Jeremiah Barrow, un puritano, señalaba, la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en uno de sus hijos. Esa es una de las esperanzas de nosotros. Hermano, Jesús le conoce tan bien a usted y tan bien a mí, que Él no pondrá su mano de dolor, escuche bien, no pondrá su mano de dolor en algo que nos vamos a morir. Con morir me refiero no físicamente, sino que morir a tal punto de que quedemos postrados espiritualmente y jamás nos levantemos. Nuestro Señor nos conoce tan bien que Él sabe qué herida aplicar y dónde aplicarla en su vida. ¿Y por qué? Bueno, el dolor, hermanos, el sufrimiento nos ayuda, entre muchas cosas, a poder ser formados mucho más a la imagen de Cristo. ¿Qué decía el texto base? Decía que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ningún dolor, ningún padecimiento, por más mínimo que sea del cristiano, es en vano. Todo va, como dice Romanos 8:28, en ayuda para el creyente, le ayuda todo bien. Todo le ayuda a bien. Y usted podrá decir, bueno, yo me he equivocado varias veces y producto de esas malas decisiones he tenido que cargar mis propias consecuencias. Pero la palabra es clara. Todo le va a ayudar a bien. Todo le va a ayudar a bien. Y el Señor muchas veces no va a parar la hecatombe, toda la bola de nieve que usted mismo ha fabricado. Muchas veces esa bola de nieve lo va a aplastar, porque literalmente nuestras decisiones, todo lo que hacemos, tiene una consecuencia. Pero aún así el Señor trabaja en usted a través de aquello. ¿Cuánto le brinda un aplauso al Señor? Usted sabe y conoce la historia de Job. No podemos hablar del dolor sin citar a Job. Job lo tenía todo, o muchas cosas, no le faltaba alimentos, tenía sus hijos, sus hijas, y era posiblemente íntegro moralmente en términos generales, pero aún así el Señor le permitió a Satanás que lo tocara, que le hiciera daño. Y nuestro Señor no es sobreprotector con nosotros. Hay muchos padres que llegan a maleducar a los hijos porque no le permiten que sufran, no le permiten que se esfuerce. Y en el fondo eso redunda a que tenemos o tendremos a un ser humano totalmente inepto en todo. No va a poder desarrollar sus propios recursos, no se va a poder movilizar. Todo va a ser dentro de la zona de confort, va a tener todo en la bandeja. Pero nuestro Señor no es así. Él va a permitir muchas veces que seamos afligidos, que seamos de alguna manera puestos entre la espada y la pared. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, no por un simple capricho, sino que Él está formando, hermano, en ti una mujer de Dios y un hombre de Dios. Cada punzada que usted pueda sentir en esta vida, cada dolor, por más mínimo que sea, y por más sinsabor que sea, recuerde que aquel que lo está podando es su Señor. Y en cada dolor, en cada sufrimiento, recuerde que Él lo está formando mejor. Usted sabe que cuando alguien poda un árbol, lo hace para que dé más fruto. Yo no tengo idea de eso, pero al menos sé ese principio básico.
Entre más alguien se preocupe de podar su árbol, el fruto va a crecer mucho más fuerte. Y uno pensaría que destrozó el árbol muchas veces, que destrozó las plantas. Pero vemos que al pasar el tiempo sus frutos se multiplican. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios. O sea que a través del dolor Dios llama nuestra atención. Y por ahí muchas veces cristianos están buscando felicidades por doquier. Están buscando felicidades en el trabajo, en el éxito, en la fama, en el adquirir el auto, la casa, y que no está mal. Su felicidad y su proyecto de vida está en aquello. Y lo que hace el Señor cuando cualquier pasión sustituye a Él, progresivamente Él dice, bueno, ya, vamos a ponerle un nombre que no hay aquí. Bueno, Chamito no atendió a la palabra, Chamito le entró y le salió al otro día, no está conectado, hace rato que no ora, hace rato que no busca, ya su corazón se está insensibilizando. Y yo, diría Dios, como Padre bueno y bondadoso, yo no puedo permitir que siga así, porque va camino a la destrucción. Usted se ha hecho callo, yo me he hecho alguna vez callo. ¿Quién se ha hecho callo aquí? Ahí usted, hermanos, le aplica la maestría, ¿no? No, ya me jodió, lo habíamos ensayado, pero ya. Está bien, está bien. Bueno, pero si usted se fija, las personas que tienen herramientas o que usan sus manos muy frecuentemente, desarrollan callo, ¿verdad? Y cuando usted, no sé si ha hecho ese ejercicio de poner una aguja y pasarse el callo. Esto es algo exquisito, algo que... Pero cuando es un callo, no cuando es una ampolla, sino que es cuando un callo, uno lo que hace, lo pasa y usted se va a percatar de que no se siente mucho. Hay una insensibilidad. Obviamente si lo hace a la piel, va a sentir, y no lo hagan en casa, por favor, obviamente que se va a sentir. Pero cuando es un callo no se siente la insensibilidad, es una dureza. Y muchas veces nuestro corazón se endurece a la palabra. Entonces, uno de los mecanismos que el Señor hace para captar nuestra atención es a través del dolor, el megáfono de Dios. Ahí estás, en principio, tú y la aflicción. Al principio uno está tan alarmado por la situación que solamente está nuestra conciencia y el problema. Se nubla todo. Progresivamente, la persona, el cristiano, comienza a ver que solamente hay un camino para seguir. Que él está solo, pero también hay una posibilidad de que él mire a su Creador y a su Señor. Curiosamente, es ahí cuando Dios mueve la atención de toda felicidad o de todo ídolo hacia Él y vemos que Él es la única respuesta. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, nuevamente citando a C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, sostiene que el problema principal para comprender la bondad de Dios es precisamente nuestras ideas erróneas frente a nuestro Dios. Creemos que el amor es incompatible con el dolor, con el sufrimiento. Creemos que la absoluta felicidad y la absoluta comodidad y la absoluta estabilidad es la que uno debe alcanzar. Pero si usted quiere crecer, ¿cuántos quieren crecer aquí? Quieren crecer, ¿verdad? Usted con sufrimiento va a crecer, hermano. Lamentablemente. Y el Señor ocupa aquello para hacernos crecer, para moldearnos, para subir espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos vagos, hermano. Si Dios no aprieta ahí un poco el tornillo, nos quedamos ahí, en la mediocridad, mirando pajaritos, mirando las moscas. Pero cuando Dios comienza a apretarnos, es cuando más firme estamos en la fe. Cuando más le buscamos y cuando más crecemos. Porque nuestra fe es puesta a prueba, no nos queda otra. Si nos vamos a Dios, estamos sonados. El Señor se encarga de ponernos en esa situación. Pero yo quiero que usted entienda el carácter de Dios. Porque si no entendemos el carácter de Dios, el sufrimiento es inválido. Hermano, cuando usted entra en un desierto, cuando usted entra en un sufrimiento, sea cual sea, usted no va solo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él irá con nosotros. Y Él no nos deja aquí y se queda al final
sino que Él está en todo el desierto. Y Él te acompaña en todo el desierto. Ahora, no siempre la sentimos, no siempre le vemos, y curiosamente casi nunca la sentimos, casi nunca le vemos en el desierto como tal. Pero está con nosotros. Si apagamos la luz en esta hora, usted va a seguir estando aquí. Nuestra mente nos juega unas malas pasadas muchas veces. No vemos al Señor, no sentimos, pero Él está en el valle de sombra. Una idea irracional que tenemos es creer que el amor de Dios no es compatible con el dolor. Esa es una. Y debemos entender que el fin del cristiano no es solamente alcanzar la felicidad aquí. Podemos ser felices de alguna manera con el Señor. Nuestra felicidad se verá consumada allá arriba, obviamente. Pero el Señor no busca solamente que estemos felices aquí. Él también nos perfecciona aquí. Él también comienza a prepararnos para lo que viene. Comienza a perfeccionar. Como decía Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros las buenas obras, la perfeccionará. Y en ese proceso estamos aquí en la tierra. Estamos aquí para eso. El Señor continuamente está trabajando en nosotros. Continuamente está removiendo todo aquello, hermano, que no se parece a Jesús en ti. Todo aquello que no se parece en Jesús en mí, Él lo está sacando. Muchas veces sutilmente, como cuando uno saca una pelusa, pero muchas veces con una picota, o con, no sé cómo se llama esa herramienta, pongámosle una hacha, ¿sí? Una picota, una hacha. Muchas veces Él ocupa ese método tan duro para sacarnos, porque está tan adherido a nosotros que con una manito así no la podemos sacar, porque está impregnado en nosotros. Y ha sido nuestra responsabilidad. Pero Él, en su fidelidad y en su compromiso de perfeccionar su obra, Él muchas veces ocupa el sufrimiento. Bueno, nosotros todos tenemos un sesgo optimista, creemos que siempre, de hecho hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos, una muestra de 1000 personas más o menos, y todos aquellos que entrevistaban señalaban que el futuro siempre iba a ser mejor de alguna u otra forma, permeado tal vez, no tan directo, pero siempre podían evidenciar que todas las personas decían que en el futuro iba a ser mejor, en términos generales. Es el sesgo optimista. Cuando nosotros creemos que todo va a ser bueno, aunque sí, Dios nos hace participar de tantas bendiciones aquí en la tierra. Muchas bendiciones Él nos da aquí. Muchos momentos tan hermosos, tan bonitos, pero también Dios también nos hace pasar a través del valle de sombra. Y muchas veces ese sesgo optimista es el que es confrontado con el Espíritu. Porque la Biblia nos señala que de alguna manera hay mucha probabilidad de que suframos. Acompáñeme en 1 de Pedro 4:12. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No os sorprendáis, hermano, no se sorprenda. No se sorprenda, nuestro sesgo optimista y nuestra racionalidad y nuestra mente siempre permea todo. Siempre vicia todo como se le antoja. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo, nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ese es el problema de muchos cristianos, que creen que Dios es un Dios solamente bondadoso, o que el mundo es el mejor mundo posible. Pero sabemos que aquí también seremos probados a fuego. La prueba es algo vital, viene en el paquete de la salvación. Dios nos da la salvación y nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha hecho partícipes de su gloria. Y fíjese que el cristiano ya entra con la victoria, con la bandera ganada. Ya ganamos por Jesús. Ya Satanás ha sido derrotado, pero aún así él tiene incidencia en esta vida, lo cual no significa que perderemos, porque ya hemos ganado. Pero todo ese trayecto que Dios nos permite transcurrir en esta vida, tendremos batalla, tendremos luchas, tendremos sufrimiento, tendremos dolor, pero el Señor está con nosotros y estará con nosotros. ¿Cuánto le alaban? Ahora sigue el texto y nos señala: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, refiriéndose a los padecimientos que tenemos por Él, por medio de ser cristiano, producto de aquello. Ahora, también debemos entender que mucho de nuestra sorpresa y de nuestra queja frente al sufrimiento es en parte producto de que nosotros creemos que tenemos el control de absolutamente todo, cuando la realidad es que no tenemos control de nada. Hermano, usted puede salir en esta hora, y no quiero ser pesimista, pero si Dios dijera, hoy día te vas, no te vas a ir a comer completo después de la iglesia, olvídate, hoy día te llevo. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos ningún control, hermano. Creemos que tenemos el control. Alguien decía por ahí, hagan ejercicio, coman bien, aliméntense bien, vayan al médico y muéranse a pesar de todo. Es así, hermano. Es así, hermano. ¿Y qué es lo que hay en base del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos en parte también? Es porque creemos que tenemos absoluto control de nuestra vida. No hemos entendido que Dios es soberano. Dios es soberano sobre toda su creación. El temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros, decía Elizabeth Elliot, una esposa de Jim Elliot, que fue asesinado, un evangelista, asesinado en las misiones mientras estaba evangelizando. Dice C.S. Lewis, para citarlo nuevamente, ahora bien, Dios que nos ha hecho sabe lo que somos y que nuestra felicidad está en Él. Sin embargo, no la buscaremos en Él. Mientras nos deje otro recurso donde podamos aún aparentemente buscarla, mientras aquello que llamamos nuestra propia vida se mantenga agradable, no se la entregaremos a Él. ¿Qué puede entonces hacer Dios en beneficio nuestro, sino hacer nuestra propia vida menos agradable para nosotros y quitar las posibles fuentes de la falsa felicidad? Eso es lo que veníamos hablando. Santo. Llegó, está bien, está bien. Sirvió ahí para hacernos volver con la fuerza. Está bien, está bien. Sí, hermano, cuando buscamos felicidades en otras cosas, ya sea en personas o en aficiones o en pasiones, y lo hacemos eso de un ídolo, Dios muchas veces tiene que captar nuestra atención. Entender que eso no sirve para nada, o para muy poco, la verdad. Podemos descansar ahora en Dios en medio de las dificultades solo por una razón. Primero, por su fidelidad. Y porque en cada tribulación, en cada angustia, Él tiene un propósito. Si no hubiese un propósito, si no hubiese una razón, hermano, el sufrimiento es en vano. De modo que el sufrimiento en sí no es lo que nos perfecciona, sino que quien utiliza ese sufrimiento, quien nos hace entender las cosas, que es Dios a través de eso. El sufrimiento puede ser muy bueno si hay un aprendizaje donde uno puede ver aspectos que antes no veía antes de esa situación. Y Dios lo muestra a través de eso. Pero si no hubiese un propósito, no valdría la pena sufrir. Ahora, algunos de esos propósitos, entre tantos, es que el Señor a través del dolor y del sufrimiento rompe con nuestro status quo, con nuestra estabilidad, con nuestra zona de confort. Lo rompe, hermano. Usted sabe que cuando sufrimos, todo nuestro cuerpo está en alarma, está totalmente en amenaza, en un modo de amenaza. Entonces, ahí sí o sí tiene que romper con su confort. Dice Jeremías 48:11, reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre sus sedimentos, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al desierto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Antes, para que de alguna manera el líquido, el aroma de lo que contenía la vasija oliera bien y sea mucho más, por así decirlo,
bueno en calidad, tenían que ir vaciándolo en otra vasija. De modo que el sedimento que quedaba tenía que salir, el sedimento que quedaba abajo debía salir para que quedase la sustancia pura. Entonces, eso lo hacían muchas veces. Entonces, Dios muchas veces nos va a tomar, hermano, como esta botella. La va a abrir, le va a salir el gas. Y nos va a vaciar a otra botella. Y vamos a quedar patas para arriba. Vamos a quedar en posición invertida. Se nos va a ir el piso, se nos va a ir la estabilidad. Vamos a estar perdidos, no sabemos dónde vamos a estar. Vamos a estar con la cabeza literalmente hacia abajo. Muchas veces así de brusco. Pero en todo eso el Señor comienza a vaciar el sedimento suyo, a vaciar todo lo que no le agrada a Él, a vaciar todo lo que no refleja a Cristo, para hacerlo a usted un perfume de mayor calidad. Bueno, la diferencia, yo creo que todos aquí quieren ser un perfume de calidad, ¿o no? ¿O quieren ser una colonia inglesa nada más? Bueno, colonia inglesa nos salva de mucho apuro. Es muy rica para dormir, yo la he hecho a la almohada, me hace dormir mejor. Pero no hay comparación entre la colonia inglesa y Antonio Bandera, sí. No hay comparación, hermano. No hay comparación. ¿Y cuántos quieren ser aquí un Antonio Bandera? No físicamente, ya el hermano me está levantando la mano. No, la colonia, el perfume. Un perfume grato a Dios, un perfume diferente. No un simple cristiano. Yo no quiero desmerecer a nadie, pero hermanos, tendamos a ir por sobre el promedio. ¿Por qué? ¿Para exaltarnos nosotros mismos? No, para llevar mayor gloria a nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Hermanos, aquí somos muy pasajeros, muy pasajeros. De verdad que la vida es una quimera, es una pequeña nube que ya cuando uno mira, pasó ya, totalmente fugaz. Y lo desconocido nos aterra de manera natural, somos resistentes al cambio. Somos resistentes al cambio de manera natural. Si Dios no pone su mano, no haríamos absolutamente nada. Si Dios no pone de alguna manera su hacha sobre nosotros, aunque pueda ser un poco agresivo, nosotros no haríamos nada. Siempre buscaríamos la recompensa inmediata, lo fácil, lo cómodo. En segundo lugar, otro de los propósitos que Dios ocupa a través del sufrimiento es acercarnos más a Él, obviamente. Acercarnos más a Él. Usted sabe que los amigos de Job creían de alguna manera en la retribución. Es decir, él pecó quizá, él hizo algo malo y por eso está pagando sus consecuencias. Y ahí todos los dejaron. Pero Job, al final del recorrido, pudo decir, de a vida nomás lo había oído al Señor. Lo había escuchado, había estado en miles de predicaciones, sentado en la iglesia. Conocía los libros de la Biblia, pero solamente de oídas lo conocía. No fue hasta el momento de la prueba y del dolor que conocí al Señor, que conocí otro carácter, un carácter diferente que jamás se me había revelado. Job no era una persona soberbia o autosuficiente, pero aún así sufrió, hermano. Nuestro Señor Jesús sufrió, padeció. A través del padecimiento, dice la Escritura, que fue perfeccionado. Imagínense. El Señor fue totalmente santo, totalmente puro, jamás pecó. Aún así, el Señor dictaminó que a través del sufrimiento, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando Él estaba totalmente deprimido, con una ansiedad, con un estrés supremo, porque su carne no quería sufrir, pero aún así fue perfeccionado. Y el Señor sabía eso. Nosotros también debemos seguir las pisadas del Señor. Segunda de Corintios 3, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, hay un atributo que es que Dios también es nuestro consolador. Y muchas veces a través del dolor podemos evidenciar eso.
pudimos evidenciar que verdaderamente el Señor, metafóricamente, seca nuestras lágrimas. No solamente Él nos hace pasar por procesos, sino que también Él nos alimenta en el proceso. Él nos consuela en el proceso. Él envía a personas que nos hablen a nuestras vidas. Él nos muestra pasajes bíblicos concretos para nuestra vida a través de las Escrituras. Y derechamente nos va a hacer volver también a la palabra. Vamos a volver sí o sí a la palabra, a la fuente de vida. Salmo 119, 71 nos dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Vamos a aprender a amar la palabra. No solamente a obedecerla por una cuestión de norma, sino que a saborearla en tiempos de dificultad, a regocijarnos a través de aquellos manantiales de agua vida que fueron escritos para nosotros, muchos de esos versículos para la aflicción. Acercarnos, en tercer lugar, propósito tercero de sufrimiento, nos acerca más a la familia y a los hermanos en Cristo. Hermano, otro de los propósitos, y esto complementa a esto, es que nuestro orgullo se va a los zapatos. Se va a ir al suelo, se va a ir al suelo. Nuestra soberbia y nuestra altivez también. ¿Por qué? Porque necesitamos de otros. Vamos a necesitar sí o sí. Y el Señor va a poner también, pone a personas para que nos ayuden. Entonces, nuestra autosuficiencia se corta de raíz. Nuestro orgullo humano y nuestra autosuficiencia se corta a través del dolor. Necesitamos ir a la iglesia, necesitamos escuchar palabras, necesitamos estar en comunión con los santos porque estamos en una aflicción suprema. Investigaciones en cualquier área, ya sea en la antropología o en psicología, te va a poder encontrar que entre mayor sea su red de apoyo, personas significativas para usted en medio del dolor, va a poder sufrir de mejor manera. Sufrir a través de personas con personas al lado disminuye considerablemente el dolor. Le lleva a usted a enfrentar las situaciones difíciles de mejor manera. El Señor también tiene su propósito en eso. Podemos descansar en que no moriremos, hermanos, y esto yo quiero que se vaya con esto porque ya me está pillando la hora. No nos moriremos de esta tierra a no ser que es el tiempo de usted. Que sea el tiempo que Dios ha determinado para llevárselo a la gloria. Si usted no se muere, aunque esté bien dormido y parezca que está muerto, ¿no? No se va a ir a no ser que el Señor se lo quiere llevar. Entonces, muchas veces el Señor no nos va a quitar el dolor ni el sufrimiento. Y muchas veces vamos a querer incluso hasta morir. Pero si no es su voluntad, si su voluntad es que usted a través del dolor crezca, y no solamente crezca usted, sino que a través de esa experiencia pueda ayudar a los otros, usted va a quedarse aquí, en la tierra. Eso es lo que decía Pablo. Parafraseando, él decía que le gustaría mucho estar mucho más con Cristo en la gloria. Pero a causa del beneficio de los demás, él quería quedarse para edificar. Porque era mejor para ellos, para las personas que estaban con él, ser edificados. Y muchas veces, hermanos, el dolor nos va a hacer transformarnos y nosotros vamos a transformar el dolor en enseñanza para otros. Y vamos a aprender muchísimo de eso. Y usted va a comunicar lo que el Señor hizo cuando usted estaba sufriendo y va a poder ayudar a los otros. En cuarto lugar, nos ayuda a dimensionar la eternidad. Romanos 8:18 dice, de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hermano, podemos estar aquí padeciendo un poco de tiempo que en nuestra vida, pero estaremos en la eternidad con Cristo. Estaremos en la eternidad disfrutando. Nuestras palabras y nuestra imaginación no son lo suficientemente grandes para entender cuán glorioso, cuán felices vamos a ser en la presencia del Señor. Nuestra mente no es capaz, pero sabemos que somos herederos de eso. Y cuando estamos en dificultad, usted ve que ahora el mundo ocurrió una pandemia
y comienzan a preocuparse, comienzan a sentirse recién vulnerables, muchos de ellos. Cuando hemos sido vulnerables siempre, siempre hemos sido una cucaracha simplemente. Cucarachas que andan por ahí, que la verdad que si el Señor permitiese cualquier cosa, quedaríamos ahí en el camino. Y siempre hemos tenido esa vulnerabilidad, siempre. Con la dificultad uno comienza a plantearse lo que siempre evitamos, la muerte, hablar de la muerte cuando hablamos del dolor. Bueno, vamos a cambiar el tema o comenzamos a motivarnos. Si vemos una película triste, por ejemplo, ya bueno, pongamos una película de comedia para hacer como bajar esa tristeza y de alguna manera alegrarnos más. Cuando el dolor y el sufrimiento y la muerte en el cristiano es lo mejor que le puede pasar. Es lo mejor. A nuestra carne le dificulta entender eso. No nos cabe eso. Evitamos siempre el sufrimiento, el que hablen del dolor. Pero hermano, cuando una vez muramos, vamos a entender todo, cuán grande es la salvación, cuán grande es la eternidad, hermano. Así que en estos momentos comenzamos a cuestionarnos acerca de la finitud de nuestra vida, sobre lo frágiles que somos, qué podemos hacer en medio de la dificultad, de qué manera podemos cambiar. Todas esas preguntas solemos hacérnoslas en momentos de crisis. Bueno, descansamos en el Señor. Tiene su mano, hermano, su cuerpo, su mente, su vida en sí, la tiene en sus manos. Cada uno nos tiene en sus manos. Nos tiene cuidando, guardándonos de nosotros, de todas las cosas. Entonces, para ir cerrando, el último propósito es la purificación del sufrimiento, la purificación de nuestras almas. Y a través del sufrimiento, todo lo que se llama orgullo, soberbia, algunos pecados, autosuficiencia, comienzan a erradicarse de nuestras vidas. Dios usa el horno de fuego para sacarnos de otra manera. Usa el horno para sacarnos como oro. Muchas veces somos diamantes en bruto, pero necesitamos el horno para que el Señor pueda poner de su gloria, de su santidad, de su conocimiento en nosotros y brillemos. Necesitamos el horno de fuego muchas veces. Ya sabe que crisis viene del latín que significa crecimiento. Crisis implica crecimiento, ¿sí o sí? Siempre vamos a crecer a través del sufrimiento. Ahora, Hebreos 12 nos señala, para finalizar, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos en Él? Viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, hermano, da fruto apacible de justicia. Después, hermano, seremos mucho más cercanos a Cristo. Siempre nos va a faltar en esta tierra, pero usted podrá decir, cuando sale de aquella prueba, estoy mucho más cerca del Señor.